periodista, creo que es de los mejores periodistas que hay en este país, es una persona que admiro, porque no siempre los buenos profesionales son causa de admiración, es algo que no siempre va parejo, ¿no? Y en este caso sí, porque admiro mucho no solo los resultados de su trabajo, sino su forma de trabajar, su concepto que tiene de la honestidad, de la forma de hacer periodismo y sobre todo de la ética a la hora de hacer periodismo, que esto a la hora de hacer periodismo es muy importante. Óscar, bueno, pues lo conocerán muchos de ustedes por su labor, sobre todo pues en la nota sobre la nota criminal. De alguna manera, Óscar es una persona que hace radio, ha hecho prensa escrita, ha hecho semanarios, y corrígeme si me equivoco. Óscar está haciendo documental en televisión, te he visto aparecer también en algún momento por ahí. O sea, ha tocado todos los... diriges un podcast, ahora ha participado en todos los géneros, formatos y formas periodísticos, cinematográficos, documentalísticos que existen ahora mismo. Y con éxito. Creo que es la persona indicada para hablar de la investigación en cine documental, cómo tratar a los personajes, cómo convertirlos en personajes, a las personas que nos encontramos en el camino, cómo rodear, cómo hacer círculos, cómo guiar caminos, cómo tomar caminos para investigar. Creo sinceramente que eres la persona pues indicada, ¿no? Entonces te quiero agradecer mucho que hayas aceptado estar aquí con nosotros en esta tarde. Y bueno, pues te dejo el micrófono y bueno, bienvenidos y bienvenidas todas. Gracias. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias y gracias a todos los que se están uniendo a esta charla. La idea un poco es platicar sobre las cosas que creo que a mí me han funcionado a la hora de encontrar personajes y creo que les puede servir a ustedes. De ninguna manera pretendo tener una especie de verdad absoluta. Quiero compartirles un poco las cosas que me han funcionado bien, sobre todo porque cuando suelo conversar de lo que hago, hay dos preguntas que suelen hacerme las personas. La primera es si no me da miedo, es una pregunta que recibo todo el tiempo, y la segunda es cómo llegas hasta los personajes a los que entrevistas o con los que tienes contacto. Entonces, pues me interesa mucho conversar sobre eso con ustedes y permítanme contarles rapidísimo sobre mí. Llevo más de 11 años cubriendo temas de crimen organizado. Como bien dice Pau, bueno, he estado trabajando en televisión, hago actualmente un documental sobre niños sicarios. Estoy trabajando con otra serie documental sobre criminales en México de alto perfil y a la vez estoy desarrollando un podcast también con víctimas de las primeras etapas del crimen organizado en México. Entonces, un poco la idea es esa experiencia que me ha tocado a lo largo de los años, compartirla con ustedes, pero tampoco quisiera echarme un choro. Tengo una presentación muy breve y después de eso me gustaría mucho que pudiéramos conversar, que pudiéramos hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Y también si tienen algún duda muy específica, muy concreta sobre algún proyecto que tengan en este momento o que quieran empezar, con mucho gusto puedo ayudarles y si no tengo la respuesta, puedo orientarlos quien yo creo que tenga la respuesta que puede echarles la mano. Entonces, pues, si les parece bien, preparé una breve presentación que me gustaría pasarlos. Es algo muy sencillo, pero creo que puede ser más ilustrativo y mejor que solamente me vean platicando. Entonces, no sé si pueda compartir la pantalla. Ya, gracias. Muchas gracias, Gaby. Déjame ver. Decía Pau que aunque llevamos año y medio haciendo estas cosas, todavía no la encuentro el Zoom. Entonces, denme un momentito en lo que no soy nada bueno para estas cosas. A ver, compartir pantalla. Wow. A ver, perdón. No, a ver, creo que está medio complicado. Y bueno, la verdad es que es muy sencilla, no tiene nada visual. Entonces, si me permiten, se las voy a pasar después a través de Pau o de Gaby. Entonces, la voy a leer únicamente. La idea de la plática es cómo encontrar el personaje ideal. Y como soy fiel nieto de mi abuelita era una mujer que solía contar historias y su manera de dar a conocer su conocimiento era contando sus anécdotas. Entonces, les voy a contar un poco cuáles fueron mis errores durante un trabajo que hice para Discovery Channel, en el cual hacíamos un trabajo sobre crimen organizado en México y todas las cosas que fui descubriendo cuando estaba
buscando un personaje. La primera parte les pido que tengamos primero 3 ideas en mente. La primera es que cuando le llamamos personaje a una persona, en realidad lo hacemos porque representan una característica que los hace contar con una historia colectiva. Pero a veces ese concepto incluye esta trampa. Es no pensar que estamos tratando con personas. Esto es algo que me gusta mucho recalcar cada vez que hablo con personas que hacen cine o que hacemos periodismo. Hay una regla de oro que me parece importantísimo antes de comenzar a buscar un personaje. Es pasar por las historias sin hacer daño y sin hacerse daño. A diferencia de muchos otros trabajos y oficios, nosotros no trabajamos ni con libros contables, ni con materia prima, ni con telas, ni con metales. Trabajamos con las vidas de las personas, con las reputaciones de alguien, con la madre de alguien, con el hijo de alguien, y esto es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Pasar por las historias sin hacer daño y sin hacerse daño. La primera historia que les quiero contar, le he puesto El que busca encuentra, y es hace cerca de un año, hablé con la gente de Discovery Channel y me pidieron hacer una historia sobre corrupción criminal en México. Y la historia que me pedían era hablar sobre alguna organización criminal que tuviera muchos tentáculos dentro del gobierno mexicano. Y así es como después de muchas ideas, llegamos a la idea de que queríamos hacer una historia, una especie de episodio documental sobre un grupo criminal que se llama el Cártel del Tabaco. El Cártel del Tabaco es principalmente un grupo de agentes de la Fiscalía General de la República que se dedican a obligar a dueños de varias tiendas en varios estados de la República a vender cigarros que son parte del contrabando que viene desde China. Y si ellos venden Marlboro, Camel o estas marcas reconocidas, son golpeados, son secuestrados, son torturados y son obligados a vender estas marcas libres que seguramente quienes hemos pasado por el metro los hemos visto en muchas ocasiones. No tienen sellos de Hacienda, están muy raros, son sospechosamente muy baratos. Y cuando llegamos a la idea de que queríamos hacer la historia del Cártel del Tabaco, porque nos parecía muy interesante, una de las primeras dudas fue, bueno, ¿y cómo vamos a llegar hasta la gente que nos pueda contar esta historia? No sé de aquí cuántas personas y cuántos sean periodistas o hayan estudiado ciencias de la comunicación, pero una de las principales fuentes de las cuales nos abregamos los periodistas es de las áreas de comunicación social de gobierno. Lo primero que hicimos fue tratar de buscar con gobierno dónde podíamos encontrar a alguien que nos pudiera contar esta historia. Todas las dependencias de gobierno tienen un área de comunicación social y forman parte del grupo de servidores públicos. Ellos están obligados por la ley a resolverles dudas sobre el funcionamiento de las instituciones. Así que ese es un primer buen acercamiento para empezar a buscar historias. Todas tienen un área de comunicación social y todos tienen una cosa que se llama enlace de prensa. El enlace de prensa, ustedes pueden buscarlo en un directorio, pueden tener el nombre del extensión de esta persona y esa persona, por ser servidor público, tiene la obligación de resolverle sus dudas. Eso es algo que no mucha gente sabe, que los periodistas manejamos de manera cotidiana, pero que muchas personas no conocen que existen estas áreas que están obligadas a darles respuesta. ¿Qué pueden preguntar en estas áreas de comunicación social? Pueden pedirles contactos con gente que conozca del tema, pueden pedirles entrevistas con funcionarios públicos que puedan hablarles sobre el tema. También pueden pedirles tarjetas informativas, que es el concepto correcto para cuando hay un funcionario que tenga información y ustedes como ciudadanos requieran el mínimo contexto para comenzar una entrevista. Sin embargo, nos dimos cuenta que por ahí no íbamos a llegar. Era muy difícil tener la historia que queríamos por la área de comunicación social, así que nos fuimos a una segunda área, que son las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, prácticamente existe una para cada tema en México. Esto ha sido una crítica incluso de parte de algunos círculos oficiales, que hay una especie como de explosión de organizaciones de la sociedad civil, pero son realmente en muchas ocasiones los que conocen mejor los temas. Ahora, las organizaciones de la sociedad civil tienen una ventaja para quienes estamos buscando historias, que es que muchas de ellas, como no reciben financiamiento suficiente de parte del gobierno, necesitan sobrevivir a través de financiamientos privados extranjeros. Y una de las formas en las cuales ellos pueden aplicar para estos fondos internacionales es a través de su participación en prensa o en medios de comunicación, o en proyectos,
o en películas o en series documentales. Así que seguramente si ustedes le dicen a alguna organización de la sociedad civil que están buscando un personaje y que ustedes le pueden pagar dándoles visibilidad dentro del proyecto, o los pueden hacer parte de este portafolio de producción para que ellos estén metidos en el proyecto, estén involucrados, es muy probable que estas organizaciones no solamente quieran participar con ustedes, sino que además les den muchas facilidades porque es un ganar-ganar. Y si les cuesta trabajo de repente llegar hasta ellas, coméntenlo así como se lo estoy comentando. Ustedes pueden, a través de la participación de este proyecto, aplicar para fondos internacionales, para financiamiento extranjero, y seguramente se les van a abrir las puertas. Sin embargo, la historia del cártel del tabaco tampoco logramos abrir por ahí. Nos costó mucho trabajo encontrar alguna organización de la sociedad civil que quisiera entrarle a un tema tan espinoso. Así que nuestro tercer recurso fue las agencias de relaciones públicas que tiene la iniciativa privada. La mayoría de las grandes empresas en México contratan agencias de relaciones públicas. Es muy fácil encontrarlas, las pueden encontrar en cualquier directorio en internet. Y estas agencias tienen a su vez personajes que contratan para relaciones públicas, cuyo trabajo es vender las narrativas de estos grupos. Les voy a contar dos historias muy rápidas para que un poco conozcan por qué son importantes estos grupos y por qué les pueden ayudar muchísimo a encontrar personajes. El primero es que cuando viene la pandemia y empiezan a cerrar muchísimas tienditas en México porque ya no pueden costear la compra de insumos porque no tenían clientes, Coca-Cola lanza un proyecto para dar microcréditos a estas empresas, a estas tienditas de barrio. Y entonces Coca-Cola empieza a mandar boletines a través de sus agencias de relaciones públicas para que la gente empiece a conocer estas iniciativas. Y a partir de ahí había historias maravillosas que no se encontraron en la pandemia, porque las agencias de relaciones públicas no son muy buenos a la hora de contactar gente que contacta historias. Las historias eran desde la gente que salvó sus tiendas con 10,000 pesos de microcréditos, hasta la gente que lamentablemente tuvo que cerrar sus tiendas porque la crisis los tenía completamente arrodillados. Otro grupo que tenía una agencia de relaciones públicas muy robusta eran las empresas refresqueras, pero sobre todo las que venden agua purificada embotellada. Y ellos también estaban contando historias y buscaban personas que quisieran contar la historia de cómo a través del reciclaje de las botellas muchas personas salvaron el ingreso, pero eran en muchas ocasiones personas que venían de entornos profesionistas, que tenían licenciatura, que tenían maestría, y que ahora se dedicaban a reciclar botellas por la pandemia, y que eso les estaba dando de comer. Era una historia muy interesante sobre cómo las personas que habían tenido un cierto nivel de vida la habían bajado lamentablemente por la pandemia, y fue una historia que no se contó. En nuestro caso, llegamos a la historia del cártel del tabaco a través de una agencia de relaciones públicas que llevaba la cuenta de Philip Morris, que esta gran tabacalera que tiene todas las grandes marcas, son los que tienen Marlboro, por ejemplo. Y entonces ellos nos dijeron que tenían un estudio de la iniciativa privada donde tenían mapeado perfectamente toda la venta de estos cigarros de contrabando, dónde estaban vendidos, dónde los entregaban a las tienditas. Y además ellos tenían testimonios de personas que habían sido torturados en sus tienditas, los metían hasta la trastienda, los golpeaban de una manera terrible, y ellos, porque no tenían confianza en las autoridades para denunciar, les contaban a ellos todo el gran drama que era tratar de vender cigarros legales y cómo los obligaban a vender cigarros ilegales. Entonces, después de estos tres lugares, llegamos por fin a alguien que nos podía contar la historia, que tenía testimonios y que además ofrecía una mirada muy interesante de lo que podíamos hacer. Así que después de 3 organizaciones de la sociedad civil, áreas de comunicación social del gobierno y agencias de relaciones públicas de la iniciativa privada, dimos por fin con el cártel del tabaco. El segundo paso era pedir opciones. Si nosotros pedíamos solamente un primer testimonio y nos quedábamos con uno solo, era muy probable que nos equivocáramos. La historia, para mí, en mi experiencia, tiene que contar con 3 características muy importantes. La primera es que tiene que ser una historia que resuene con la mayoría de las personas. Una historia que resuene con la mayoría de las personas era la historia de un hombre o una mujer que tenía una tiendita y que era obligado a vender por el crimen organizado un producto ilegal, aunque él tuviera la oportunidad de vender productos legales. Era una historia
que era suficientemente conocido para el entorno mexicano y que también podía tener una resonancia a nivel internacional. La segunda característica es que a pesar de que es una historia que resuene con la mayoría, es una historia que asombrara a una minoría. Y me refiero cuando digo que asombra a una minoría es que cuente algo que yo no conocía. Yo sé que en México se le obliga a las personas a vender productos ilegales. Eso lo conozco y es un fenómeno viejo. Lo que no sabía es que esos cigarros que yo veo afuera del metro forman parte de esa red de corrupción y de contrabando. Eso sí asombra incluso a una minoría. Incluso a los periodistas con más años cubriendo este tipo de temas, era algo que nos parecía muy novedoso. Y la tercera característica que nos importaba era que fuera una historia que fuera comprensible para la mayoría. Si la historia era demasiado intrincada, si tenía demasiadas vueltas, no nos iba a servir. Tenía que ser una historia así de sencilla. Y yo siempre, cuando he trabajado con equipos que solemos hacer como las estructuras dramáticas para docuseries, les digo, necesito que la historia me pueda impactar en un tuit. Si en 128 caracteres tú me puedes contar por qué la historia impacta a una mayoría, asombra a una minoría, y no tienes que hacer, un enunciado muy barroco. Estás frente a una gran historia. Y aquí les quiero contar la historia de El H. El H contaba con todas esas características. El H formaba parte del cártel del tabaco. A él tenía 20 años. Le pagaban en Guanajuato para ir a las tienditas y agarrarse a trancazos y torturar a los dueños de las tienditas en la zona de Juventino Rosas. Es una zona donde hay mucho huachicoleo, por ejemplo, mucho robo de combustible. Y la historia la conocemos perfectamente. El chico, el jovencito que está involucrado en actividades criminales. Pero también era un jovencito cuya historia podía asombrar a cualquiera. Incluso a los cronistas de crimen más experimentados, la historia era lo suficientemente atractiva. Y además, era una historia que era comprensible. El H cumplía con confirmaba muchos de los prejuicios que solemos tener de las personas que están involucradas en este tipo de actividades. Era un chico que venía de un entorno violento, que no había acabado la escuela porque siempre el profesor le dijo que era muy tonto, que él nunca iba a ser bueno para las matemáticas, que para qué se esforzaba, que venía de una familia con un padre ausente, una madre anulada por la violencia del padre, un tío que le había ayudado a comenzar a delinquir y que además era un personaje que perfectamente podíamos ubicar haciendo eso. Entonces cumplía esas tres características, resonaba con la mayoría, asombraba a una minoría y era comprensible para todos. Entonces parecía que teníamos en el H el personaje principal y estábamos ya bastante contentos, incluso con la producción de National Geographic, le habíamos dicho, creo que vamos asombrosamente bien. Encontramos en los lugares menos pensados, en iniciativa privada, encontramos un diagnóstico de un problema nacional, una problemática muy interesante, una historia que puede atrapar a las personas y encontramos un gran personaje. Estamos muy contentos, estamos asombrados de lo que hemos hecho en tan poco tiempo. Creo que podemos avanzar muy bien en este proyecto documental. Y esta es la tercera lámina, seleccionar lo mejor. Lamentablemente, el H no era ni de cerca el mejor personaje que podíamos tener. A pesar de que cubría todas estas características que queríamos y que de manera teórica nos parecían muy buenas, el H lamentablemente, primero, no era un tipo articulado ante la cámara. Y eso es algo que tienen que prever de manera muy particular. El personaje puede ser en teoría perfecto, contar una historia maravillosa, pero si no sabe expresarse, están fritos a la hora de grabar. Y el problema es que mucha gente o muchos equipos se dan cuenta de eso hasta que tienen toda la cámara puesta, tienen las luces encendidas, la cámara corriendo, y no solamente eso significa un gasto terrible de tiempo, sino que en muchas ocasiones y en muchos proyectos con poco presupuesto, eso te puede acabar el proyecto por completo. Es un costo económico brutal darte cuenta en el momento que estás grabando que tu personaje no es elocuente, que no habla bien, que arrastra las palabras, o que incluso buscando justamente este personaje que le diera una connotación de realismo y que hablara con el slang callejero, no se le entiende. Entonces, el H tenía ese problema. Hablaba de un modo corto y además que no se le entendía mucho. Además, no era, y esta es la segunda característica,
No era un tipo empático. Cuando el H hablaba de los asesinatos que había cometido y de la forma en que torturaba a la gente, tenía una especie de sonrisa medio macabra que te hacía que de manera inmediata lo odiaras. Te caía mal el tipo. Y aquí déjenme decirles que como alguien que ha trabajado con asesinos, con secuestradores, con la peor calaña, esta gente incluso, por más que hayan cometido las peores atrocidades, suelen ser personajes encantadores. Tienen un carisma y tienen una forma de atraer a las personas que es de verdad portentosa. Uno de los trabajos que hago mucho es trabajar con padrotes, con traficantes de personas, principalmente con explotadores sexuales de mujeres. Y los padrotes tienen este orgullo de que ellos son delincuentes sin armas. Ellos no utilizan pistolas, ellos no utilizan cuchillos, ellos utilizan su labia. Y así te lo dicen. La mejor arma de un padrote es el verbo, es tirar verbo. Pero el H no podía. Era tremendamente antipático. Les digo, esta sonrisita que hacía que prácticamente quisieras apagar la pantalla y no seguir escuchándolo. Aunque narraba cosas terribles, no era ni siquiera el relato de lo terrible y de su violencia lo que te hacía hacerlo sentir desagradable. Era él. Él tenía algo que era difícil de explicar. La tercera mala característica del H era que era un estereotipo del malo. No nos daba un ambiente, no era un tipo matizado. Era malo, 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 malo. ¿No? Al H poco le faltaba para tener un parche y pata de palo. Y nos dimos cuenta que eso no le daba ninguna profundidad, no hacían ninguna complejidad para la historia que queríamos contar. Nosotros no queríamos romantizar al villano, pero tampoco queríamos endiosarlo. Queríamos contar la historia de un chico que a los 19, 20 años en Guanajuato, un estado que tenía hace 5 o 10 años un gran boom industrial, que de repente tuvo muchos empleos, empezó a desarrollar parques industriales, había empleo. ¿Por qué había decidido irse con un grupo criminal que además estaba metidísimo en las instituciones de gobierno federales? Y además con el riesgo brutal de que estaba metido en 2 fuegos, en un grupo criminal y al mismo tiempo en una institución de gobierno que en cualquier momento lo iba a poner y lo iba a traicionar. Pero el H resultó ser malo, 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 malo. No nos daba ambientes, nos daba estereotipos. Por cuarto, el tipo era perfecto según él. Y aquí me gustaría mucho detenerme porque de repente siento que cuando contamos historias nos sentimos atraídos por las mentes perfectas y por los grandes criminales solitarios. Nos gustan los personajes tipo Hannibal Lecter o nos gustan estos grandes mentes criminales que todo les sale bien. La historia de James Bond, que es un tipo que nunca falla, siempre tira preciso, hace 20 piruetas y en ninguna tropieza, y además se para con el cabello engominado y el traje perfectamente limpio. Y en el relato del H, él era perfecto. Él nunca había cometido errores, él nunca se ensuciaba además, él nunca había asesinado inocentes, él todo lo hacía muy bien. Y esto de nuevo hacía que conectáramos muy poco con el personaje que queríamos contar. Y finalmente, el H tenía como quinto, digamos, defecto, era algo que en periodismo nosotros llamamos show me, don't tell me, que es muéstrame y no me digas. El H te mostraba, pero no te contaba. A la hora que yo quería pedirle un detalle, a la hora que yo pedía escenas, a qué olía, qué se sentía, era muy malo recreando escenas. Y me di cuenta que un personaje que no sabe recrear escenas es un personaje que no va a servir para un proyecto documental. Podía ser muy bueno a la hora de hacer cosas, pero cuando yo le pedía, H, necesito que por favor me cuentes con lujo de detalle cómo recuerdas la primera vez que te metiste a una tienda y cómo metiste a la persona en la trastienda y lo golpeaste, él era incapaz de contarme con lujo de detalle. Era bastante subido en adjetivos, que eso es algo que nos pasa mucho de repente en periodismo. Cuando abusas de los adjetivos, pero te faltan escenas, es que estás haciendo un trabajo bastante descuidado. Aquí era lo mismo. Él estaba lleno de adjetivos y estaba lleno de superlativos, pero no podía narrar lo que había pasado. Y entonces,
nos encontramos con el Iván. El Iván fue un tercer personaje que no teníamos pensado, porque ya le habíamos dicho a National Geographic, ya encontramos al H, es buenísimo, es un gran personaje. Claro, cuando nos encontramos con estas cosas que les acabo de comentar, estos 5 defectos de carácter, no es articulado, es antipático, es un estereotipo, el tipo habla de sí mismo como si fuera perfecto y enseña y no cuenta, nos encontramos con el Iván. Y el Iván es todo menos el H. El Iván resulta ser el primo del H. Es un tipo que es tremendamente carismático. Te cuenta de una manera detallada los crímenes que ha cometido, pero además los cuenta y a ratos llora, y a ratos se ríe, y a ratos le da remordimiento, y a ratos... y te enamora el tipo. Es un chico de 25 años que les diré que yo sé que es de repente una contradicción. Es un criminal adorable. Es un criminal que incluso cuando empiezo a perfilarlo, hay una de las cosas que más me llaman la atención es que cuando estamos hablando con él y le pregunto por primera vez, ¿a cuántos has matado, Iván? Él me dice, yo creo que he matado a 4. Y le pregunto, ¿y qué pasa después de que asesinas a alguien? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Cómo te sientes tú? Y él me decía, me da hambre. ¿Y qué haces cuando te da hambre? ¿Qué comes después de que matas a alguien? Y el Iván, que tiene 24 años, y les digo, es un tipo sumamente violento, un tipo tremendamente peligroso, me decía, tengo una malteada de fresa y me como unas galletas. Y a mí me explota la cabeza porque digo, qué joya haber encontrado un asesino que bebe malteadas y que cena galletas. Era una contradicción maravillosa, ¿no? El tipo es un niño, de algún modo. Sigue siendo un chavito que se ha metido en este juego de mayores, de criminales de altos vuelos que cobran en lo más alto de la Fiscalía General de la República y desayuna y desayuna malteadas, y come malteadas y galletas. Y empieza a sorprender, y es articulado, habla muy bien, puede contar historias, pero además tiene estos pequeños destellos de humanidad, de infantilidad, que me parecen maravillosos. En algún momento de la entrevista, el Iván empieza a narrar sus asaltos, sus inicios en la criminalidad, y en algún momento se hace para atrás, se ataca de la risa, una risa que además es una risa muy bonita, no sé cómo explicarla, fue como una risa muy sonora, como muy honesta, y cuando se hace para atrás levanta la pierna y veo que tiene unos calcetines de piolín. Y yo me quiero ir para atrás, ¿no? Yo me quiero morir y digo, es que este es un niño, y es un niño atroz, y entonces estamos narrando la historia de un país que le teme a sus hijos. Y encuentro que todo lo que tiene el Iván es maravilloso. Me parece que por fin hemos encontrado la mejor historia para hablar del cártel del tabaco. Sin embargo, me vuelvo a equivocar. Una vez que he hablado con Iván y que creo que ya tengo todo el gran personaje y me vuelvo a comunicar con la gente de National Geographic y les digo, tenemos al gran personaje, me topo con esta otra cosa que aprendí, que es cómo hablar con franqueza con estas personas. Después de muchos errores en varios proyectos, porque además les comento esto que me ha funcionado a mí después de cometer 300,000 errores. Uno de ellos, y puede parecer una tontería, es que establecí un lugar que era abierto para todos, que a mí me daba sentido de seguridad. Yo no quería entrevistar a un tipo tan peligroso como el Iván en su casa o en mi casa. Y en periodismo siempre me habían dicho que tenía que buscar un lugar abierto, con personas, para reducir los riesgos. Sin embargo, me di cuenta que en este tipo de personajes, y además en un proyecto documental, servía de muy poco. Cuando fui con el Iván a comer a un Sanborns y a hacer unas primeras entrevistas, me di cuenta que no podía hablar con él, porque cada vez que se acercaba a la mesera, él interrumpía su relato. Tenía una mezcla de miedo, de vergüenza, que a mí no me permitía empezar con el trabajo. Así que después de muchos ensayos y errores, me di cuenta que había un ambiente que me favorecía mucho,
que era buscar lugares con una iluminación muy baja, casi crear una atmósfera íntima. Y esa creación de atmósfera íntima me permitió después realizar muchísimas entrevistas, sacando grandes, grandes momentos que a mí me permitieron dibujar mejor la situación que yo quería. Una de las cosas que más me sirvieron fue, por ejemplo, rentar estudios de grabación, como para música. Suelen ser baratos si encuentran algunos. Y hacer en esos ambientes controlados una entrevista resulta la gran diferencia entre obtener o no testimonios con mucha franqueza. Lo segundo que me dio mucho, que fui aprendiendo con el tiempo, es cómo establecer confianza con estos personajes. Y esa confianza me di cuenta que se establecía con una simple pregunta o con una simple oración. Por favor, si te pregunto algo con lo que te sientas incómodo para responder, dímelo y no tienes que contestármelo. Esa pequeña frase los hace sentir valorados. Hacía sentir que yo no estaba únicamente sacando agua como de un pozo y lo quería dejar seco. Yo únicamente iba a retomar lo que él quería contar más donde se sintiera cómodo. Y el simple hecho de que yo le dijera eso, vamos a trabajar con lo que tú te sientas bien. Y si después en otras sesiones quieres ir avanzando, adelante. Me di cuenta que hacía la gran diferencia a la hora de hablar con esas personas. Esta táctica, además, por cierto, me la enseñó mi psicóloga, que la aplican mucho los psicólogos todo el tiempo en terapia, sobre todo en terapia conductual. Vamos a hablar únicamente de lo que tú quieras y cuando estés listo, hablaremos entonces de lo otro. Y resulta que muchas veces cuando te ponen ese ambiente o te dan esa opción, terminas por contar todo. Termina por ser mucho más rica la plática. Lo tercero que estoy aprendiendo es que a la hora de que llevaba mi cuestionario, nunca debía hacer preguntas que pudieran terminar en monosílabos. Si yo a esos personajes les daba la oportunidad de contestar con un sí o con un no, iban a contestar siempre con un sí, con un no, y me iba a perder una gran respuesta. Siempre solía preguntar, por favor, te voy a pedir que recuerdes y que me cuentes esto, que me narres esto. Y otra cosa que solía preguntarle, que me ha ayudado mucho, es preguntarle también cómo involucramos todos los sentidos de la persona. Yo le preguntaba, en vez de preguntarle cómo era el lugar en el que golpeabas a tus víctimas y las torturabas, una pregunta que descubrí que me resultaba muy, muy útil era, ¿a qué huele un lugar donde torturas a la gente? Y no sé si alguien de aquí conoce o recuerda esa sensación de meterse una moneda en la boca cuando eran niños. Seguramente lo pueden recordar y es una sensación muy desagradable, ¿no? O no sé si alguna vez aquí alguien ha entrado a una ferretería vieja, donde hay muchos clavos y donde hay herramientas viejas. Bueno, así huele un lugar donde torturan a la gente. Yo no lo sabía. Huele a hierro, huele a sangre que se derramó. Eso es a lo que huele. Y entonces la respuesta de Iván no era únicamente, ¿has torturado gente? Sí. ¿Te arrepientes? No. Y tampoco era la típica pregunta a la hora de decirle, ¿y qué les hacías? Porque en muchas ocasiones las preguntas de qué les hacías suelen ser muy revictimizantes. Cuando las personas recuerdan este tipo de episodios muy traumáticos suelen cerrarse. Y lo único que hiciste fue arruinar una entrevista. A la hora de que estés buscando personajes, trata de buscar los sentidos. ¿A qué huele? ¿Cómo se veía? ¿A qué sabe? Ese tipo de preguntas que no van a poder responder con monosílabos, les van a dar las escenas que necesitan, especialmente, sobre todo cuando estamos trabajando con cine documental o con docuseries. Cuando los periodistas clásicos que trabajamos en prensa escribimos, muchas veces no nos preocupan las escenas, nos preocupa el dato duro, nos preocupa la cifra, pero recrear la escena requiere que el entrevistado se involucre con los sentidos. Y lo otro son 3 preguntas que también descubrí que son maravillosas a la hora de entrevistar a esas personas. La primera es, en algún momento pregunten, ¿qué quieres que la gente sepa de ti? Porque esa pregunta nunca, les puedo asegurar que el 99% de las veces su personaje les va a decir, jamás me habían preguntado eso. Y es justamente en las preguntas que nunca han hecho donde están las respuestas que nadie más ha escuchado. La segunda pregunta que yo recomiendo mucho hacer durante una entrevista es, ¿cuál suele ser la mayor equivocación que la gente tiene de ti? Porque esa pregunta desmonta el estereotipo.
esa pregunta permite que el personaje pueda decir, por lo general piensan que soy tal. Esa es una pregunta que además se remonta a nuestros días en la secundaria. ¿Cuántos de aquí les dijeron, ay, a ti no te hablaba porque te veías medio mamón? Ay, a ti no te hablo porque tienes cara de fresa. ¿Y cuántas veces no ustedes dijeron, puta, me hubieras hablado porque te hubieras dado cuenta que no soy mamón, o te das cuenta que no soy fresa, o te hubieras dado cuenta? O sea, nos remontamos incluso a eso. Recuerden las veces en que ustedes quisieron que alguien se acercara a ustedes, pero esa persona tenía una concepción equivocada. Entonces, cuando le preguntan a alguien eso, ¿cuál suele ser la mayor equivocación que la gente tiene sobre ti? Van a recibir respuestas sorprendentes. Van a poder conocer mejor al personaje. Y una tercera pregunta que igual para mí ha sido oro puro cuando la he hecho es, ¿qué crees que me faltó preguntar? Muchas veces cuando preguntamos, pensamos que somos los mejores entrevistadores del mundo, que no se nos ha escapado una, que hemos hecho las preguntas correctas y que hemos hecho un perfil maravilloso de esta persona. Y cuando le preguntan, ¿qué me faltó preguntar? Se van a dar cuenta que dejaron sin cubrir una gama maravillosa de cosas. Y esto tiene que ver con desmontar nuestro propio ego como si fuéramos los mejores entrevistadores, los mejores perfiladores, y nos vamos a dar cuenta de las carencias que tuvimos a la hora de hablar con esta persona. Y seguramente les va a dar pie para una segunda o una tercera entrevista. Así que después de haber hecho todo este trabajo, haber desechado al H como personaje porque no era muy bueno, y después de haber pensado que teníamos en el Iván el mejor personaje, después de hacer todas estas preguntas, sobre todo la pregunta de ¿qué quieres que la gente sepa de ti? Descubrimos que el personaje no era el Iván, sino era la mami. La mami es la abuela del Iván y que además fue la mujer que le enseñó a trabajar en el cártel de tabaco. Cuando yo le pregunté ¿qué quieres que la gente sepa de ti? Me dijo, primero, que yo no estoy aquí, que yo no sería el criminal, el chingón, el que todo el barrio le teme, si no fuera porque mi abuela me enseñó. Entonces, para mí me vuela la cabeza y claro, yo estaba pensando que mi personaje era un chico joven, malandrote, golpeador. Y me dice, no, mi abuela es la que me hizo. Mi abuela es la que maneja además a todos los morros del barrio y ella es la que cobra todo el dinero. Entonces me voy para atrás por segunda vez y entonces tengo que desmontar de vuelta y sobre todo mis dos pensamientos inmediatos fue, uno, ya chingué. Y dos, me voy a ver como un pendejo frente a National Geographic porque va a ser la tercera vez que les voy a cambiar el personaje. Pero gracias a que hice esas preguntas, había llegado por fin al gran personaje. Había una adulta mayor que representaba el verdadero control territorial de un cártel que era mitad crimen organizado y mitad funcionarios públicos corruptos en el gobierno federal. Entonces, claro, digo, ¿y puedo hablar con ella? Dice, ¿sí? ¿Te interesa? Él extrañadísimo, ¿no? Yo sentía que había encontrado oro y que él no veía que yo había encontrado. Yo decía, pero claro, por supuesto que quiero hablar con tu abuela, me encantaría hablar con ella. Y entonces me lleva con ella y descubro que es todo lo que quiero. Es una señora dulce, es amable, es como ruda de algún modo, pero también es como, no sé si alguien de aquí es de Guerrero, pero como estas mujeres de Guerrero, así como abuela del puerto de Acapulco, como esta zona que son como duras, pero al mismo tiempo como son cariñosas. Es como una combinación muy extraña la gente como de estas costas. Habla muy bien, reconoce sus errores, tiene justificación para sus actos y una justificación realmente interesante. Se ve bien ante la cámara. Y además, como buena abuela, cuéntanos historias deliciosas. Tiene una manera intuitiva de contar con presentación del problema, presentación de personajes. Hay un clímax y después hay un desenlace. Cuenta con tensiones, sabe poner las pausas, sabe hacer giros dramáticos. Y yo me quiero caer, yo quiero caerme rendido. No puedo creer que haya encontrado a la mami. Entonces creo que tengo todo. Estoy absolutamente, no solamente tengo la certeza de que he encontrado lo que he querido, sino que además de que voy a entregar el mejor producto posible. Y entonces hago la entrevista, me quedo con ella,
Digo, pues, señora Mami, permítame regresar, vamos a hacer un documental sobre esto, si usted me permite, que está todo. Y entonces me dice, no. ¿Cómo que no? Ah, no, no me interesa. Pero yo le dije que quería hacer un documental, yo se lo dije desde el principio. Ah, sí, pero yo lo pensé bien. No, no quiero. Y no solamente eso, la Mami, cuando yo intento insistir, tratar de rescatar la información que he obtenido, la Mami se levanta y saca de abajo de la falda una pistola. Y tienes 10 minutos para irte, hijo de la chingada. Intenté dos cosas que me han funcionado muy bien. Uno, en periodismo es considerado una falta de ética pagar por una entrevista. Porque se entiende que si yo busco un entrevistado y le pago para que me dé un testimonio, él con tal de obtener dinero puede inventar lo que sea. Y probablemente yo caiga en un testimonio falso. Sin embargo, cuando he trabajado con cine documental me doy cuenta que puedo dar una vuelta a ese precepto periodístico un poco pensando en doblar las reglas sin romperlas del todo. Y en muchas ocasiones sirve mucho ofrecer dinero, no por el testimonio, sino para decirle, yo sé que usted va a perder un día de su trabajo, sé que usted va a tener que cerrar un día su tiendita, este día que usted vaya a estar conmigo, pues no va a poder vender en el tianguis, o no va a poder ir a la cosecha, o va a tener que desatender sus negocios. No le voy a pagar por el testimonio, permítame pagarle por el día que usted va a invertir conmigo, como una jornada laboral, es casi como un pago de personal. Me ha funcionado mucho, pero no me funcionó en esa ocasión, me mandó a la goma. Y en la segunda pregunta, le pregunté quién más puede ayudarnos. Y esa es otra pregunta que siempre vale hacerle a los personajes. Si usted no, ¿quién sí? Y aquí esta es igual, vencer la timidez, vencer el no. Seguramente aquí muchos lo sabemos, esta carrera es también una carrera de resistencia y de tolerancia a la frustración. Así que ante el no, siempre preguntar quién más puede ayudarnos. Y lo tercero fue que volver a empezar siempre tiene sus ventajas. Me tuve que salir de la casa de la Mami sin ningún personaje. Nunca se concretó esa entrevista. Sin embargo, el quién más puede ayudarnos me llevó a un personaje muy interesante y sobre esa persona va a ser mi próxima película. Empecé con una docuserie y terminé con una película que probablemente sea mi primera y me haga sentir muy orgulloso y me pueda hacer sentir incluso más orgulloso que el proyecto original. Así que cuando crean que llegaron al final del laberinto, volver a empezar siempre tiene sus ventajas. Así que pues básicamente eso es lo que quería compartirles. Traté de apurarme lo más que pude porque tenemos apenas 13 minutos para que acabe la hora, pero les quiero hacer un resumen rapidísimo. Uno, el que busca encuentra. 3 lugares donde pueden encontrar: sociedad civil, áreas de comunicación social o enlaces de prensa de funcionarios públicos y agencias de relaciones públicas de iniciativa privada. Ahí van a encontrar estudios, datos, testimonios, seguro lo van a encontrar. Segundo, cuando tengan personajes, pidan opciones. El que resuene con la mayoría, el que la asombre a la minoría y el que sea comprensible para el público en general. Cuando seleccionen, busquen siempre al articulado, al empático, al que haga ambientes y no estereotipos, al más imperfecto y al que enseñe, no al que cuente. Cuando hablen con sus personajes, busquen lugares con iluminación baja que cree una atmósfera íntima. Establezcan confianza a través de esta técnica de psicólogos de te voy a preguntar lo que yo quiero saber y tú vas a contar lo que quieras contarme y lo que no quieras contarme no lo vamos a tocar por respeto a ti. Nunca hagan preguntas que terminen con monosílabos y pregunten siempre, ¿qué quieres que la gente sepa de ti? ¿Cuál suele ser la mayor equivocación sobre ti? ¿Y qué crees que me faltó preguntar? Ofrezcan dinero, ofrezcan recursos, ofrezcan un apoyo, no por el testimonio, ahí se van a equivocar. Ofrézcanlo por el tiempo que esta persona pueda dedicarles con ustedes. Porque insisto, como les dije al principio, estamos trabajando con personas. Pasen por las historias sin hacer daño y sin hacerse daño. Pregunten siempre, si no es usted, ¿quién más puede ayudarnos? Y tercero, tomen siempre en cuenta que volver a empezar tiene sus ventajas. Así que aquí termina mi choro.
Insisto, estas es las cosas que me han funcionado, que me han ayudado bastante y que espero que ustedes también les puedan ayudar. Y me gustaría que en vez de que sea un rollo, poder tener unas 7 minutitos, 8 minutitos de preguntas y respuestas si alguien tiene alguna duda. Y si también les quiero decir, yo tengo un directorio de agencias de relaciones públicas, de enlaces de prensa, de comunicación social. Entonces, con mucho gusto, si alguien está interesado en tener este tipo como de bases de datos, se los comparto con mucho gusto y la idea es socializar este tipo de conocimientos, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Brillante, como siempre. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, cuestión rápida? Creo que Axel levantó la mano. ¿Axel? Ok. Ahí te veo. Sí, Dale, dale. no sé si me escuchan ahí. Bien, bueno, muchísimas gracias por la charla, sumamente interesante. A manera de una pregunta muy breve, yo quisiera preguntar, ¿cómo hacer para poder entrar y salir del punto de vista del personaje? Sobre todo considerando que hemos buscado un personaje, pues, seductor, en pocas palabras. Entonces, bueno, en el documental existe la posibilidad de tener varias capas de narración y de dejarnos llevar por el personaje o de distanciarnos de él. Quería saber, Oscar, si nos puedes ahondar un poquito en este aspecto. Muchas gracias. Claro, gracias Axel. Pues yo creo que depende un poco también de cuál es el acercamiento. Una de las cosas que más me gustan del cine documental es que justamente te permite tomar una postura bastante clara sobre tus personajes, a lo que no puedes hacer en el periodismo tradicional, ¿no? A mí me funciona mucho para tratar de salirme de la perspectiva del personaje, hacer este tipo de preguntas, las que les había contado, pero también hacerle preguntas sobre cómo lo ven las otras personas. Eso siempre me parece muy revelador, preguntarle, ¿cómo crees que te vea la gente cuando te escuche? ¿Qué nunca has escuchado de la gente cuando cuentas tu historia? Y otra cosa que me parece, bueno, que a mí me ha ayudado, sobre todo cuando estoy trabajando con personajes que, como tú bien dices, son muy seductores, que pueden ser criminales, que son gente que tiene una labia impresionante, es decirles, ¿qué crees que piense la gente de ti a la que menos le agradas? Y la respuesta suele ser bastante reveladora. Y también incluso intento preguntarle, ¿a quién tendrías que pedirle perdón por lo que has hecho? Cuando hago ese tipo de preguntas, cuando trato de que él se vea a través de los ojos del otro, ya no necesito verlo yo. Él mismo hace ese trabajo por mí. Fíjate que me pasó cuando estaba entrevistando a era un policía que trabajaba con un grupo criminal en Michoacán, y este policía se encargaba de abrirle el camino a los cárteles, específicamente a la familia michoacana, para que llegaran hasta un poblado muy cerca de Nueva Italia, Michoacán, y allí enterraran cuerpos. Y el tipo sabía que él, pues, básicamente era como especie del guardaespaldas de los que enterraban a los desaparecidos. Y le preguntaba justo, ¿no? Cómo se sentía, qué opinaba de lo que él había hecho y del dolor que causaba a la gente. Y el tipo siempre mantuvo esta como postura muy retadora, como, bueno, pues es que eso es lo que se tiene que hacer, así es como se trabaja en Nueva Italia, siempre justificando. Y me parece que además esa es una postura bastante comprensible de parte de los personajes, ¿no? La mayoría va a tratar de explicar por qué actuó y por qué no tenía más opciones, o si tenía pocas opciones, por qué eligió esas. Pero cuando le pregunté, ¿de qué pedirías perdón? ¿A tus víctimas? Ahí se desmorona. Cuando buscamos esas preguntas que lo ponen en los zapatos del otro, vamos a recibir me parece, un gran feedback. Y vamos a obtener esos bytes que queremos, esas frases súper contundentes. También creo que funcionan muy bien hacerle preguntas como, si tuvieras enfrente a tal persona, ¿qué le dirías? Porque justamente lo que hace es reflejarse en el otro. Y aunque puedan parecer técnicas de repente un poco trilladas, a veces, muchas veces, las descartamos porque nos parecen lugares comunes, pero son lugares comunes porque a ratos funcionan. Porque en personajes que se han instalado en una defensa de sus acciones, ponerlos frente al otro funciona muy bien y además les permite a ellos mismos verse como la sociedad los ve, y además pueden tener una idea de cómo van a ser retratados
en la película, en el reportaje, en la fotografía, y eso la verdad es que a mí en lo personal me ha sido muy útil. Gracias, Axel. Muchas gracias de nuevo, Óscar. Gracias, Axel, por una pregunta de verdad muy, muy pertinente, porque luego hay directores que sí que pierden la perspectiva, ¿no? Y el punto de vista es lo más importante, creo yo, en una película documental, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, la verdad. Creo que Fidel tenía una pregunta. A ver, Creo que Fidel tenemos tenía una 2 pregunta minutos, Fidel. y cerramos con esto. Dale. Bueno, ya agradecerte rápidamente y pues la pregunta sería más bien ya echar a andar tus enseñanzas. Entonces sería, ¿qué crees que nos faltó preguntarte? ¿Qué más añadirías? Creo que, más bien, me gustaría a mí añadir, y bueno, si hubiéramos tenido el tiempo para hacerlo, yo creo que la parte de cómo pasar por las historias sin hacerse daño. Creo que hemos durante mucho tiempo aprendido a contar las historias de los otros y de algún modo siento que nosotros, como comunicólogos y a nivel de maestría, hemos aprendido, o al menos tenemos ciertas nociones de cómo no revictimizar o qué cosas sí preguntar y qué cosas no preguntar. Creo que eso, al nivel en el que estamos ahorita, ya lo tenemos, si no dominado, sí lo tenemos conceptualizado. Lamentablemente lo que no tenemos conceptualizado es cómo no hacernos daños a nosotros mismos con estas historias. Y eso requiere un trabajo profundo y personal porque, insisto, este trabajo, este oficio, implica poner mucho de nosotros mismos en estas historias. Significa a veces vaciarse, a veces quedarse con muy poco, a veces desgastarse junto con los testimonios. No importa que se trate de historias de crimen o historias sobre delincuencia, sobre víctimas de delitos graves. Incluso contar las historias de tu abuelo significa un desgaste propio. Y creo que todavía no hemos llegado a discutir cómo pasar por las historias sin hacernos daño. Y yo creo que esa sería una asignación que quedaría pendiente para otro momento, pero definitivamente pensar cómo no dañarnos a nosotros mismos en estos procesos creativos. Oye, y además de creación. Sí. Y rápidamente, eso desde el daño emocional y todo, pero desde el daño de la inseguridad que vivimos en el país, de todo, ¿cómo enfrentas tú esta situación con personajes tan peculiares, ¿no? Fíjate que en mi caso, bueno, déjame responder en 3 partes. La primera es la parte técnica. Yo cuando egresé de la carrera y me dediqué a hacer este tipo de periodismo, descubrí que empezaba a trabajar en un país en guerra, donde incluso la gente que ha filmado en Bagdad, en Siria, dice, bueno, yo prefiero regresarme a Medio Oriente que irme a filmar una película a la montaña amapolera de Guerrero. Entonces descubrí que era un periodista, que era un corresponsal de guerra dentro de mi propio país. Yo no tenía que salir, yo no tenía que cruzar ninguna frontera para estar en una guerra. Y afortunadamente con el tiempo ya se han creado mecanismos para poder hacer coberturas disminuyendo los riesgos. No digo que eliminándolos, pero sí disminuyéndolos. Ahí hay literatura de periodistas de a pie, es un grupo de periodistas muy importante que creo que ha hecho un trabajo muy interesante. Artículo 19 tiene coberturas, tiene consejos de coberturas que me parece que son muy atendibles. El segundo es el plano personal. Yo siempre se los digo cuando doy este tipo de pláticas, no es posible tener un equipo de filmación o tener un equipo de periodismo o pretender hacer un reportaje saliendo de la ciudad o de nuestra comunidad sin que la gente, todos en el equipo, no sepan cambiar una llanta por si se les poncha en el camino, no estén con una pila extra en el celular por si se quedan sin pila, no tengan que se les apaga el teléfono y no tengan memorizado un teléfono de emergencia porque dependemos todo el tiempo de que tengamos la batería del teléfono. Ese tipo de precauciones que son personales, me parece que ya son un must dentro de nuestra industria. Si alguien de nosotros en una filmación pues de bajo presupuesto, de alto, en un reportaje se tuerce el pie, se luxa un tobillo, tenemos que tener la capacidad de responder con un torniquete, saber hacer lo mínimo para preservar la vida, porque estamos en ambientes riesgosos, así contemos historias sobre cárteles o sobre la vaquita marina. Y el tercero es cómo procurarnos a nosotros mismos. Bueno, yo siempre he dicho, terapia tiene que ser una canasta básica en la profesión, sobre todo los que contamos historias, porque recibimos testimonios y los tenemos que después devolver. Y siempre contar con una red social que nos apoye. Amigos a quienes contarles el proyecto, familiares, parejas, con quienes vayamos todo el tiempo rebotando, porque nuestro trabajo es eminentemente colectivo.
No hay otra forma de entender nuestro trabajo si no es en la colectividad, en el consejo del otro, en la escucha pasiva y activa. Y yo creo que cuando se cumplen esas 3 dimensiones, creo que entonces podemos empezar a decir, nos cuidamos a nosotros mismos y entonces podemos cuidar la vida y la reputación y el testimonio de la otra persona a la que vamos a contar su historia. Chicos, pues muchísimas gracias. Gracias, Fidel, por las preguntas. Gracias a todos. Creo que llegamos al final de la hora. Muchas gracias. Pero ya quedó pendiente la siguiente plática. De hecho, ya diste el título. O sea, Sí. Se me hace un título brutal para una plática. O sea, y además es que eres tan buen periodista que, aunque no lo sepas, acabas tus pláticas dando titulares. O sea, lo acabas de hacer. Sí. Entonces, pues nada, agradecerte mucho. Siempre quedarán cosas por preguntar y por decir, pero bueno, todas las semanas aquí nos vemos con diferentes personalidades del mundo del periodismo y del cine documental. Están todos y todas invitadas. Y de verdad, Óscar, muchas gracias y pronto nos volveremos a ver. Y con muchas ganas de que sea con un nuevo proyecto y una nueva película tuya. Seguro que sí, estaré muy contento de compartirle a todos. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo y nos encontramos pronto. Es un lujo escucharte. Gracias, Pau. Gracias. Muchas gracias, Pau. Hasta luego. Excelente plática.